Te quiero contar qué es ser artista. Ser artista es divertido, es jugar, es probar, es equivocarte, es volver a intentarlo hasta que encuentres un resultado. A diferencia de otras profesiones, es una profesión, por así decirlo, con la que tienes que conectarte todo el tiempo con tus emociones y tienes que saber manejar ese tipo de emociones y sacar esa energía, no solo para pasar horas haciendo lo que te gusta, sino también para salir y mostrar al mundo y compartir eso que haces, que en estos momentos es importante tener esa valentía para compartir tu trabajo también. La música es importante en mi vida. Hay sonidos que enamoran y quedan grabados en tu mente. Jimi Hendrix ha sido de gran inspiración para mí. Conocí primero su música antes que conocer de él y de su vida. Me identifiqué mucho con los sonidos de su guitarra. Me siento identificada también por sonidos especiales. El rock me da esos sonidos vibrantes, la música que él toca, me da esa dosis eléctrica que también a veces necesito, como ese shot. La primera vez que empecé a pintar por hobby. Estaba en mi casa y compré materiales, compré pintura y dije, ok, ¿qué quiero pintar? Y dije, voy a pintar 6 de mis artistas que más me encantan. Comencé pintando a Elvis Presley, a Jimi Hendrix, a Bono, Jim Morrison. Simplemente quería reflejar en mi espacio personajes con los que me sentía identificados. Luego empecé a conocer un poco de su historia, de su vida, y también me di cuenta que fueron personas también luchadoras, que no fue que el talento, nacieron con talento, sino que lo fueron poco a poco, como concibiendo y se fueron entrenando hasta llegar al punto de conseguir, en verdad, y conseguir su estilo, que fue lo que los identificó. Empecé pintando aproximadamente en el año 2008 y empecé pintando arte pop. Fue un movimiento que no escogí, simplemente nació en mí. Apliqué una técnica, manejé mucho el diseño gráfico en mi carrera de diseño industrial, entonces mis bases de diseñadora me ayudaron a estructurar un poco mis ideas. Me gusta reciclar las ideas, no me gusta coger una idea y desecharla enseguida. Entonces, luego de haber pintado arte pop, quise evolucionarlo y dije, ok, esta misma idea o estos mismos personajes los quiero llevar a otro nivel, utilizando los mismos colores, utilizando la misma estructura, y me lancé a hacer un arte abstracto, que era un movimiento que nunca había utilizado. Y luego esos mismos personajes los quise llevar a un nivel un poco más allá y los llevé a un arte figurativo. Quería decir mucho con pocos elementos. Me gusta mucho la vibración de los colores y la fuerza del color y el significado que tienen los colores. Siento que tienen una influencia también en las personas y, por ejemplo, un color amarillo a mí me emite felicidad, y también lo uso en mi forma de vestir, en mis diseños o en mis cuadros. Morado es un color más misterioso, un color rojo es más pasional, entonces cada vez que comienzo a jugar y a mezclar los colores, busco esa combinación que tenga también un significado que tenga que ver un poco con lo que quiero transmitir en mi obra. Soy barranquillera, crecí en medio de un carnaval, de una cultura muy colorida, y creo que mis colores y la paleta que utilizo también viene influenciada del lugar donde crecí. A veces, a través de mis personajes, también estoy hablando un poco de mi historia. Para crear esta exposición, escogí adjetivos y poder contar mi historia a través de mis personajes. Entonces, cada personaje que está en esta exposición son escogidos particularmente porque me siento identificada con ellos. Una nueva mirada es el resumen y es el resultado de mis últimos 8 años de trabajo, y
muestra esa evolución que he tenido a nivel artístico y cómo mi obra fue evolucionando a través del tiempo. Cómo empecé con una idea y esa misma idea evolucionó y esa otra idea siguió evolucionando hasta el punto de encontrarle un fin y decir, ok, ya hay una historia que te quiero contar.